Hoy nos acompañan los asambleístas Ana Belén Cordero del Movimiento Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización; Mireya Pazmiño, legisladora por Pachacutic y vicepresidenta de la Comisión Especial que trata el caso Encuentro; y Dalton Basigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática en representación de la provincia de Cotopaxi. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy queremos ver qué tan fuerte es la posición dentro de la Asamblea para impulsar un juicio político contra el presidente de la República, y si de esta manera queda abierta una nueva etapa de inestabilidad en el país, en donde los cambios en el Palacio de Carondelet dependen del número de votos que las oposiciones logren juntar. ¿Estamos a las puertas de una peruanización de la política ecuatoriana? Claudia Roura nos da las primeras razones. Carlos, partamos por señalar que por un error de apreciación del momento político, en solo 15 días al presidente Guillermo Lasso el país se le convirtió en un choque de trenes. El primer hecho tiene que ver con la pérdida de la consulta popular, donde su opción del sí quedó con el 44,4% de los votos en promedio, mientras que el no acumuló el 55,6%. A esto se suman los buenos resultados que el correísmo y Pachacutic obtuvieron en la mayoría de provincias del país, en total 3 millones de votos conjuntos. Esta realidad hizo que la mayoría de las fuerzas políticas no aceptara un diálogo nacional y exigieran un adelanto de elecciones para que concluya el gobierno de Lasso. Otro factor de tensión está en el cruce de comunicados, aclaraciones y reproches que han tenido el gobierno y la fiscalía por la rotación de policías y la liberación de capos. En esta pugna, la Asamblea, la Corte Nacional y la Judicatura cerraron filas alrededor de la fiscal. Las críticas a Lasso por contrapuntear con las distintas instituciones del Estado no se hicieron esperar. Luego viene el informe, archivado por la Fiscalía hace casi un año, que el medio digital Aposta divulgó advirtiendo que Rubén Cherres, presunto vinculado a la mafia albanesa, tenía tentáculos con el gobierno de Lasso a través del cuñado Danilo Carrera. Este tema, que está relacionado al caso Encuentro, ha motivado que una comisión especial de la Asamblea sugiera que hay causales de un juicio político en contra del mandatario. La delicada situación política que golpea al país tiene otro escenario: la advertencia de Leonidas Issa y la CONAIE de movilizarse en contra de un gobierno al que, por perder la consulta y el caso Encuentro, le piden también adelantar su mandato. Como vemos, Carlos, son demasiadas minas sembradas en el terreno de un sistema democrático que teme volver al inestable periodo que empezó en 1997 y donde los presidentes no concluían su periodo. ¿Hay alguna forma de calmar la crisis? Inicias el debate. Gracias, Claudia, por esos escenarios que nos has presentado esta mañana de carnaval. Bien, asambleísta, muy buenos días. Asambleísta Pazmiño, empezamos con usted. Usted señala que sí hay argumentos para enjuiciar al presidente de la República bajo la figura de un juicio político. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias por la invitación, señor Rojas. Hay la probabilidad, porque hay muchas hipótesis. Tenemos dos informes. Un informe del exsecretario de Anticorrupción, en el que menciona toda una supuesta red de corrupción dentro de las empresas públicas, por ende dentro del gobierno del señor Guillermo Lasso. Y luego sale a la luz otro informe en el que posiblemente el gobierno del señor Guillermo Lasso podría tener igual vínculos con el narcotráfico. Nosotros, con estos dos problemas graves que estamos escuchando y está saliendo a la luz, tantos audios como documentos de todas las investigaciones que lo ha llevado la Comisión de la Justicia, la Verdad y la Lucha contra la Corrupción, vemos que está en una crisis el Estado ecuatoriano. Está también, dentro de todos estos hechos de corrupción, se podría dar varios delitos con todo este entramado, ¿no? Involucrado las empresas públicas, involucrado parte de personajes que ocupan grandes cargos políticos. Asambleísta, usted en esta primera intervención ha sido muy cuidadoso en hablar de posiblemente, de presuntos, de habría, es decir, unos verbos condicionales. ¿Esos verbos condicionales se despejarán en los próximos días o eso impediría que tome fuerza el concepto de un juicio político, por ejemplo? Nosotros estamos en un proceso de investigación.
todavía no hemos debatido el informe que se está elaborando dentro de la comisión. Luego, al final del informe, en las conclusiones y en las recomendaciones, estará ya establecido si existe o no existe las posibilidades de darle esta salida constitucional al país, como es un posible juicio político. ¿Esas recomendaciones qué implicarían, asambleístas? Es decir, ¿ustedes recomendarían, por ejemplo, a la Comisión de Fiscalización que sustancie el juicio político o recomendarían al Pleno ya llevarle a juicio político al mandatario? Bueno, el procedimiento para un juicio político está establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se debe aprobar este informe y luego, aprobado el informe, tendrán que haber unos asambleístas que presenten el juicio político contra el presidente si así lo deciden. ¿En la Comisión de Fiscalización? No. En el Pleno, todos los asambleístas, los 137, cualquier asambleísta podrá presentar el juicio político al presidente. Luego en el CAL deberán analizar si pasa todo el proceso de presentación de juicio político, verán si lo devuelven para que lo completen o lo califican e irá inmediatamente a la Corte Constitucional. ¿Sí? No cabe que se ha dicho que para que haya un juicio político previamente debe tener una sentencia ejecutoriada o un posible enjuiciamiento penal. Bien. Ana Belén Cordero, entonces los argumentos que maneja esta comisión son los adecuados, son los que dan pie para este escenario de juicio político. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a todos los panelistas aquí presentes. Mire, se ha hecho mención a dos informes. Primero, un informe del ex secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, y a un informe que habría dejado el periodista Anderson Boscan en la comisión en su comparecencia el día lunes 13 de febrero. El primer informe planteado por el ex secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, yo lo revisé a profundidad y plantea una serie de hipótesis y de generalizaciones sin especificar, por ejemplo, si es que habría presuntas tramas de corrupción en determinada empresa pública, nombres concretos, cargos concretos, contratos concretos. Al tratarse de generalizaciones, es decir, un mapeo genérico, nosotros que hemos llevado 14 juicios políticos en la Comisión de Fiscalización, vemos que es primero un aterrizaje inicial, pero no es unas conclusiones certeras. Y respecto al segundo informe del periodista Boscan, hasta el día de hoy yo he solicitado por escrito a la comisión que está llevando el caso adelante que se nos entregue una copia a los asambleístas, pero ese informe todavía no ha llegado, por eso no me puedo pronunciar sobre el contenido del segundo informe. Pero sobre el tema del potencial juicio político que se planea plantear contra el presidente de la República, la Constitución es clara en establecer cuáles son los artículos que establecen las causales para un potencial juicio político y el procedimiento ya lo explicó el asambleísta Pazmiño. Sin embargo, pero ahí tengo una duda, perdón. Sí. ¿Debería tramitarlo la Comisión de Fiscalización con todos los trámites de Corte Constitucional, de aprobación del CAL y todo eso? ¿Debería es lo que establece la Constitución y establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Una vez que la Corte Constitucional califique o no la admisibilidad del proceso, el proceso debe sustanciarse por ley en la Comisión de Fiscalización. Pero más allá de eso, yo no me adelantara un poco a eso, Carlos. Yo lo que planteara principalmente es ver si existen causales específicas. Ha dicho el asambleísta Pazmiño que no se necesita un delito consumado. El legislador de Montecristi, cuando elaboró y redactó este artículo, que justamente la Constitución de Montecristi fue redactada en un momento político donde presidía en ese entonces el expresidente Rafael Correa Albaíz, este artículo fue redactado planteando un escenario de estabilidad política y jurídica para ese mandatario y para los que vengan después. El día de mañana, gobierne quien gobierne, Lasso, Correa, Moreno, el que fuese, entonces querría decir que solamente basta una denuncia en un medio de comunicación o una apertura de una indagación previa en la Fiscalía para llevar a juicio político y destituir a un presidente electo en las urnas. Ese es el cuestionamiento que yo les planteo a los ecuatorianos. Eso quiere decir, para irme con el asambleísta Bacigalupo, que ¿cuál es el blindaje que tiene entonces el presidente Lasso en estas condiciones de juicio político? Más que blindaje, yo creo que legitimidad. Por supuesto que el gobierno ecuatoriano y el presidente Lasso y sus funcionarios y sus ministros podemos cometer errores, por supuesto, como todos los gobiernos. No existen gobiernos infalibles. De hecho, se aprenden de algunas derrotas, incluso las derrotas electorales. Pero de ahí a querer deslegitimar el mandato popular elegido en las urnas en el año 2021 y desestabilizar, no una, no dos, no tres, sino por cuarta vez. Recordemos que primero fue papeles de Pandora, luego fue querer establecer un crimen de Estado a través del atroz femicidio de María Belén Bernal, luego fue las manifestaciones en el mes de junio con la potencial muerte cruzada y ahora es este escenario. Entonces, no respetar el mandato popular en las urnas es una actitud golpista y desestabilizadora. ¿Es así, asambleísta Bacigalupo? ¿A eso está llevándonos este pedido, este potencial juicio político? Bueno, es una ofensiva más del correísmo
en contra de la estabilidad democrática del país. Bien se recuerda aquí que ya en el Morenato se quiso dar un golpe de Estado por parte del correísmo y su peón político, el señor Issa. En el gobierno del señor Lasso, pues igualmente se ha querido implementar la muerte cruzada mediante destitución desde la Asamblea Nacional, cosa que no ha prosperado. Los únicos loquitos que andan en el país queriendo adelantar elecciones son los correístas. Y nosotros no nos vamos a prestar al juego antidemocrático de desestabilizar las instituciones para favorecer los intereses políticos del correísmo. Pero usted que sabe de derecho constitucional, ¿un juicio político es desestabilizar si eso está dentro de la Constitución? ¿Cómo hacer esa diferencia? ¿En qué momento sí sirve un juicio político y en qué momento es desestabilización? Vea, cuando no existen fundamentos, porque no existen las causales para precisamente motivar el enjuiciamiento político, ese es un intento de desestabilización. Así que le digo, se lo digo, sin ambajes, no existen causales para destituir al presidente de la República mediante juicio político. Aquí hay otros intereses. Hay intereses de llevar adelante pues, una propaganda política que le conviene a determinados sectores, pero no, esos intereses de esos sectores no son los intereses del país. El país tiene que resolver sus problemas de denuncias, de corrupción, de desaciertos en la gestión del gobierno mediante rectificaciones profundas, definitivas que tiene que hacer el gobierno. Usted ve que el presidente de la República se ha venido a separar a algunos funcionarios del gobierno precisamente para dar una imagen de transparencia y de recomponer su gestión. Y nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos este debate aquí en Políticamente Correcto. Recuerden que este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más del análisis sobre la situación política que vive el país y la crisis que enfrenta el presidente Lasso. Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Bacigalupo, usted me parece que el lunes de esta semana escribió un tuit en el que decía no descartar la renuncia. Entiendo que hablaba de la renuncia del presidente Lasso como una opción para destrabar la crisis. ¿A qué se refería? ¿En qué contexto lo dice usted? Y si es que eso de una u otra manera puede embonar en este planteamiento de juicio político que buscan las mayorías, las oposiciones en la Asamblea. Vea, los sectores que quieren desestabilizar las instituciones democráticas van a seguir actuando y luego de que se frustre la posibilidad de destituir al presidente de la República vía juicio político, van a intentar movilizar sectores sociales, crear acciones tumultuarias, incendiarias, en eso es experto pues el señor Issa, peón político del correísmo. Y el gobierno tendrá que enfrentar esto. Pero si eventualmente la situación se volviera pues, exigente, preocupante, para efectos de recomponer la paz social en el país, yo creo que la salida de la renuncia del presidente de la República siempre sigue siendo una opción constitucional. Ese era el sentido de su tuit. Ese era el sentido de mi Twitter, anticipándome a lo que puede venir después de que se frustre la eventual destitución del presidente de la República mediante juicio político que, como digo, pues no se va a poder dar. ¿Está ocurriendo lo que está ocurriendo en Perú, en Ecuador, asambleísta Bacigalupo? Hay gente que quiere empujar un símil respecto de la realidad peruana. Usted sabe que hay intereses extranjeros de este membrete del socialismo del siglo XXI que ahora se llama progresista, que quieren pues influir en la política interna de los países y son los agitadores que desde afuera están igualmente pues creando condiciones de desestabilización en el Perú. Perfecto. Asambleísta Pazmiño, a ver, dos preguntas. La una, como decía Ana Belén Cordero, si no pasó con Pandora Paper, no funcionó con la destitución de Lasso en el paro, no avanzó en el crimen de Estado del caso Bernal, la supuesta incompetencia de Lasso en el manejo de la inseguridad en noviembre, la pérdida de la consulta popular que le exigían la renuncia por haber perdido la consulta, y ahora viene este tema. ¿Cómo entender políticamente esta figura de juicio con estos antecedentes que Ana Belén Cordero ha dado? Mire, no hay desestabilización, no hay ningún entramado de golpismo hacia el gobierno del señor Guillermo Lasso.
Aquí Ya. lo que estamos haciendo es nuestro papel de control político Ya, y de ok. fiscalización. Que se entienda bien eso al país. Tampoco pretende el compañero Leonidas Diza que se adelanten elecciones, porque eso es tratar a que un país que está en una crisis, a tanta población que está en una crisis porque no ha sido atendido por el presidente del gobierno de Lasso, pretender adelantar. La salida aquí es constitucional. Y estamos claros lo que dice la Constitución en el artículo 129, ¿sí? Por delitos contra la seguridad del Estado y por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y está claramente, como lo dijo la señora Ana Belén Cordero, que para iniciar el juicio político se requerirá del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento previo penal. Entonces, la Constitución lo permite. Dentro de la Asamblea Nacional, las funciones nuestras como legisladores es ese es el papel, ver dónde está el problema, cuál es el problema que tiene ahora el Estado, y el mayor problema que tiene el país se llama Guillermo Lasso Mendoza. O sea, No hay por qué nombrarnos de desestabilizadores. Mire, usted acabó de mencionar, ¿qué pasó con Pandora Papers? ¿Dónde está esa investigación? ¿Tiene o no tiene el señor Guillermo Lasso paraísos fiscales? ¿Qué pasó con el caso de María Belén Bernal cuando estaba involucrada toda la policía o toda esta institución? Ya agarraron a Cáceres y está hablando. Pero ya lo están juzgando. ¿dónde pasó ese delito? Dentro de una institución. Pero eso no es un crimen de Estado. ¿Bajo quién está? Nosotros no es que el Estado le nunca mandó a dijimos, matar, pues. nosotros nunca mencionamos un crimen de Estado. Fue claro el informe que salió, sí, dentro de la investigación que se hizo. En ningún momento se mencionó crimen de Estado, sino las responsabilidades políticas de quienes estuvieron al mando de esa institución. Pero yo digo, por ejemplo, la izquierda ecuatoriana Pachacuti cuestionó muy duramente al Congreso peruano por haber, y me parece que tenía razón la izquierda ecuatoriana y Pachacuti y la CONAIE en haber cuestionado la forma en la que arrinconaron a Castillo. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, al punto de que lo sacaron del poder. ¿No están cayendo ustedes en lo mismo? O sea, ha pasado ni 2 años y todos estos casos han sido motivo para que ¿Cuáles ustedes fueron traten los de sacar a motivos Lasso del poder. para seguirle un juicio político? Hubo un motivo y así lo siguió el Congreso Nacional de allá de Perú, ¿o no? Una posible delito de concusión, sí, de parte del mandatario. Pero la izquierda ecuatoriana dijo que era el golpismo contra un líder popular. Mire, aquí hay varios indicios en que el señor Guillermo Lasso, primero, ha mentido al país. No ha cumplido con los acuerdos que él lo tuvo desde un inicio, desde que estuvo de candidato a la presidencia. ¿Qué pasó cuando posiblemente hubo una alteración en las urnas? Hablaron con el otro candidato presidenciable, que era el señor Yacu Pérez. Llegaron a un acuerdo que se abran las urnas. Después, ¿qué dijo el señor Guillermo Lasso? ¿Qué pasó cuando ya estaba para conformarse la Asamblea Nacional con las autoridades? Él tuvo ya un acuerdo con la bancada de UNES, con el Partido Social Cristiano. ¿Y qué pasó después de todo eso? Unas promesas de campaña es motivo del juicio político. No. O sea, eso es lo que quiero. A ver, políticamente, el ¿eso cómo juicio se entiende? político estamos nosotros ahora llevando por el control político que estamos haciendo desde esta comisión y viendo los indicios que hay responsabilidad del presidente. Primero, por darle todo el poder. El modelo del señor Guillermo Lasso es de enfocarse y dar el poder a pocas personas y que lo han sabido manejar de una manera presuntamente corrupta, con todo este entramado de corrupción. ¿Ustedes no van a poder determinar la presunción? Claro que sí, porque estamos pidiendo, estamos nosotros, así no haya juicio penal, así lo dice la Constitución, y estamos nosotros revisando toda la documentación y la información que ha llegado. Pero hay el otro informe de un posible vínculo con el narcotráfico. Archivado por la Fiscalía. Que está archivado, pero tenemos que ver qué es lo que pasó con los policías, con los jueces, con los fiscales. ¿Acaso también no serían ellos motivados con algún incentivo para que se archive eso? Hay que preguntarle a la señora fiscal general del Estado. Ana Belén Cordero, ahí entonces el único blindaje que tendría Lasso es la Corte Constitucional, ¿o no? Mire, Carlos, aquí lo importante, y quiero refutar algunas palabras del asambleísta Pazmiño, todo el poder que supuestamente se le ha dado a través de un decreto al ex gerente de EMCO, hoy nuevo gerente de EMCO, viene dado por la ley. Y las leyes, que yo sepa, se reforman, se derogan y se cambian en la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que todo ese poder que se le dio al gerente que
valga la redundancia, gerencia a las empresas públicas del país, vino dado por una ley aprobada durante el morenismo. Entonces aquí lo que se hizo fue simplemente acatar la ley vía un decreto que se nombró. O sea, no queda otra, ¿no? Pero más allá de eso, mire, pero la Asamblea puede reformar esas leyes. O sea, que claro, creen que se le ha dado o se le ha otorgado demasiado poder. Pero yo quiero ir a un tema mucho más importante. El hecho de haber perdido una consulta popular, que nosotros hemos sido maduros políticamente y hemos reconocido ese hecho. De hecho, ni siquiera es que el gobierno está impulsando estos vientos de que ha habido fraude. Eso ya le corresponderá al Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía si es que es del caso. Pero nosotros hemos sido maduros políticamente, no solo en reconocer los resultados seccionales, sino también los resultados del referéndum. Pero eso no es causal alguna para que venga alguien y quiera plantear un juicio político. Si vamos por esas, entonces el expresidente León Febres Cordero y el expresidente Sixto Durán Ballén hubiesen sido llevados a juicio político porque perdieron un referéndum constitucional. Y yo quiero llamar la atención de otro tema adicional, el caso María Belén Bernal. No solo que vino su asesino de ese brutal asesinato y femicidio y reconoció y fue traído del pescuezo acá al país justamente por el gobierno al que quieren hoy desestabilizar. No se puede culpar a toda la Policía Nacional por un crimen, en este caso, que fue cometido efectivamente en las instancias de la Policía Nacional, pero no se puede querer desestabilizar a la seguridad del Estado. Y un tema adicional, el símil con el caso peruano. Resulta entonces que cuando se le presuntamente acusaba al expresidente Castillo de presuntos delitos de corrupción, eso era entonces el golpismo contra el líder. Pero ahora que asume constitucionalmente la vicepresidenta Baluarte, entonces ya no reconocemos ese gobierno y nos queremos solidarizar. En la Asamblea Nacional se está tramitando una resolución para solidarizarse con el pueblo peruano en vez de justamente tramitarse una resolución para reconocer a la señora vicepresidenta que está llegando al poder por sucesión constitucional. Entonces un poco aquí las tórtolas a las escopetas, ¿no? ¿La Asamblea Nacional quiere solidarizarse con las protestas Esa resolución en Perú? se trató el día jueves pasado en la Asamblea Nacional y tuvo todos los votos para aprobarse. O sea, ¿pero qué es lo que buscaba? ¿Reconocer la lucha popular y desconocer lo que hizo el Congreso? Efectivamente, reconocer la lucha popular y el ataque, supuestamente, así mencionan en la resolución, el ataque de las fuerzas del orden en Perú hacia la población. Entonces, imagínese usted cómo quieren ir creando ese panorama político para pretender hacer un símil que no tiene en absoluto asidero. Dalton Bacigalupo, entonces hay ahí unas incoherencias. ¿Cómo estamos mirando esta realidad? Ya le digo, está claro el afán desestabilizador. Tenga usted la seguridad en la hipótesis imposible, pero bueno, para efectos teóricos del análisis lo vamos a hacer, de que renunciar el presidente de la República, fuera destituido mediante juicio político y asume la presidencia de la República el señor Borrero. Tenga la seguridad que el proyecto desestabilizador del correísmo y de otros intereses irán por la cabeza del señor Borrero, porque ellos quieren tomarse el Estado directamente en base a todos estos artificios, y el país no lo puede aguantar. Hay solo una precisión, Mireya Pazmiño. Claro, con este juicio político ustedes dicen hay que dar una salida constitucional. La salida constitucional es lo que dice Dalton Bacigalupo, es decir, que asuma la vicepresidencia Borrero por el resto del tiempo. Así lo dice la ley. Si hay un juicio político, el presidente es censurado, tendrá que subir el vicepresidente y él gobernará por el resto del periodo que tenga. Bien. Pero si hay adelanto de elecciones, tendrá que venir una elección dentro de los 6 meses hasta que termine el periodo y luego una nueva elección. Y ese no es el escenario. Ese no es el escenario, eso no han pedido. Nosotros decimos salida constitucional. Queremos que el Ecuador esté estable, tenga una respuesta de parte del primer poder del Estado y de parte de quienes han sido electos por todos los ecuatorianos. Nos vamos a un siguiente corte comercial. No es la primera vez que se vincula a un presidente con el crimen organizado. Les contamos los otros casos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. No es la primera vez que a un presidente de la República le acusan de presuntos vínculos con el narcotráfico. Alrededor de estos casos, más que una investigación seria y profunda, han pesado los cálculos políticos y la fuerza que los mandatarios logran consolidar en la Asamblea. Veamos. Noviembre del 2003. Varias noticias de prensa aseguraron que César Fernández, un empresario y político manabita vinculado al narcotráfico, habría aportado $30,000 a la campaña de Lucio Gutiérrez, quien en enero de ese año se posesionó como presidente. El Congreso opositor investigó el caso de oficio y aunque sí determinó que Fernández estuvo vinculado a la campaña, no se determinaron aportes económicos.
Este fue uno de los tantos casos que el expresidente Gutiérrez dijo que tenían el objetivo político de destituirlo, hasta que los diputados lo sacaron del poder en abril del 2005 en medio de las protestas de los forajidos. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios. En 2009 recorrieron el mundo unas imágenes del líder de las FARC, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, diciendo haber aportado para la primera campaña de Rafael Correa. Sin embargo, la asamblea de la época no emprendió investigaciones a fondo, dada la holgada mayoría que Alianza País tenía en ese momento. Eran los años en que con fuerza se hablaba de los supuestos vínculos entre el gobierno de la Revolución Ciudadana y ese grupo guerrillero y narcotraficante. Estoy tan harto de esto de que con la FARC, sin la FARC, Interpol, que todos los documentos le vamos a dar a ustedes y ustedes revisen. Y por favor, si encuentran un indicio del presidente de la República en nuestra campaña con la FARC, pidan mi destitución. Mientras que la Fiscalía en 2011 abrió una investigación de oficio que se diluyó en el tiempo a medida que Correa concentraba mayor poder. Otro caso que le estalló a ese gobierno fue cuando, en el envío de una valija diplomática al consulado de Milán en Italia, se reportó la existencia de 13,5 kilos de cocaína líquida. El caso se hizo público en enero del 2012. El entonces canciller Ricardo Patiño negó cualquier responsabilidad directa en ese hecho delictivo, aduciendo ser víctima del linchamiento mediático. La asamblea de ese momento tampoco dio los votos para una investigación, mientras Correa desestimaba la gravedad del caso. Ahora, el presidente Guillermo Lasso ha sido enfático en señalar que los informes archivados por Fiscalía, donde relacionan a Rubén Cherres con la mafia albanesa, no han salpicado a su gobierno y que por lo tanto la Asamblea no tiene argumentos para llevarlo a un juicio político. Como vemos, Carlos, la reacción política que despierta este tipo de denuncias se enreda en el Poder Legislativo, más por el número de votos que por la consistencia de las denuncias. Continúas con el debate. Bien, Ana Belén Cordero, entonces todo depende de cuántos votos logra reunir. Eso es lo que un poco me queda como corolario de estos videos. Es decir, cuando eres un presidente débil, sí te pueden enjuiciar. Y cuando eres un presidente fuerte, no te pueden enjuiciar. Así las denuncias sean más o menos las mismas. El escenario constitucional y legal sigue siendo el mismo. De esa época contaban al menos el segundo escenario y el actual. La actual Constitución rige desde el año 2008 para todos los que nos están viendo en estos momentos. Y claro, efectivamente, pues habían las denuncias de la narcovalija, del Comecheques, de la refinería del Aromo, de la refinería del Pacífico. Yo no vi a ningún legislador de la época pues planteando por cada una de las denuncias o presuntas denuncias de corrupción, que dicho sea de paso, no caminaban en la Fiscalía del 100 sobre 100 ni en la Contraloría del 100 sobre 100 estas denuncias, pretendiendo destituir al presidente de la época, ¿no? Y mire, nosotros siempre estuvimos en la oposición al correísmo, ¿no? Y jamás en la vida se nos hubiese ocurrido pedir una destitución de un presidente democráticamente elegido en las urnas. Yo creo que aquí el escenario tiene que ser sumamente claro. Yo ya he puesto 4 ejemplos, aquí usted ha puesto más, de intentos golpistas y desestabilizadores. El presidente Lasso debe terminar su mandato por el cual fue elegido en las urnas y que los demás adversarios políticos sepan ganar en las urnas. Lo que sí es cierto es que posiblemente ahora se le haga difícil al presidente Lasso impedir que haya 92 votos, porque el presidente Lasso también ha minado mucho, no solo su credibilidad, sino sus relaciones con la Asamblea. Entonces no tiene, de lo que se vio en el tema de la consulta popular, la reacción de los partidos políticos, no se ve un ánimo de apoyarle. Entonces seguramente si se reúnen 92 votos, el presidente se va a su casa, quizás por el propio ostracismo al que el presidente optó por entrar. Mire, yo creo más bien por la propia composición heterogénea que tiene la Asamblea Nacional, justamente, primero por el método de asignación de escaños que cambió del periodo pasado al actual, y que justamente en caso de adelantar elecciones, que dicen que no es lo que han pedido, pero yo he visto declaraciones de muchos líderes sociales, incluido el señor Issa, que quieren pedir adelanto de elecciones, que ninguno de los asambleístas que estamos en esta mesa, salvo el correísmo que está ahí sentado en la Asamblea debatiendo la resolución contra Baluarte, ninguno de los asambleístas volviéramos a ocupar las curules en la Asamblea Nacional adelantando las elecciones. ¿Y por qué digo eso? Primero porque el presidente Lasso todavía lo tiene bajo la manga y es una herramienta constitucional en su escritorio de activar una presunta muerte cruzada si así coincide. O sea, pero ante más una allá reacción de eso, juicio político, Ana Belén, ¿vendría la muerte cruzada? No estoy afirmando eso. Yo lo pero que estoy es diciendo un escenario. es que es un escenario posible y constitucional en el escritorio del presidente Lasso. Yo lo que estoy diciendo es que ninguno de los asambleístas, salvo el correísmo, estuviesen vueltos a sentar en la presunta nueva Asamblea Nacional, porque lo que están haciendo
estos ánimos golpistas es hacerle el juego al correísmo. Dalton Bacigalupo, ¿fiscalización seria o cargamontón? Porque lo que hemos visto es que de lo mismo que usted ahora se preocupa, se quejaba Gutiérrez, por ejemplo, de la izquierda democrática, que le hicieron un cargamontón y no le dejaron gobernar. Vea, no es nuestro caso. Nosotros somos una oposición constructiva. Nos hemos sentado, en el caso de la bancada, con el presidente de la República en el Palacio de Gobierno para consensuar reformas a planteamientos iniciales que el enviado a la Asamblea Nacional. Pero Lazo no se deja, dicen también, ¿no? Bueno, nos ha quedado mal la palabra del presidente de la República, no se ha entendido que los consensos que se hacían en el Palacio tenían que cumplirse. Entonces, en esa línea, nuestra relación ha sido cooperativa, pero pues nosotros no podemos pues llevar como consecuencia de, llamemos el incumplimiento del presidente de la República, pues al extremo político de pretender desestabilizarlo. Ahora, Así usted decía, asambleísta, que decía el miércoles de la noche que no hay votos para enjuiciar, o sea, para que un eventual juicio político se tumben al presidente. ¿Está usted seguro de eso? Vea, los socialcristianos a través de su presidente nacional lo ha dicho pues públicamente, ¿no? Que el Partido Social Cristiano pues no va a dar los votos para una posible destitución. Yo creo que el Partido Social Cristiano está entendiendo, afortunadamente, que no puede ser pues el vagón trasero de la locomotora correísta. Y eso bien que lo entiendan así. Ya ve lo que le ha pasado en Guayaquil por jugar ese papel. Entonces le digo, yo creo que sin los votos social cristianos no va a haber pues esos 92 que se pretenden los votos de la izquierda para la democrática destitución. Que está tan dividida, asambleísta. Sí, yo aspiro que haya pues un esfuerzo de reflexión desde el campo jurídico para efectos de que algunos indisciplinados de nuestro bloque no cometan pues el atropello constitucional de votar a favor de la destitución del presidente de la República en un proceso donde no hay causales efectivas. No se puede repetir lo que pasó con Lucio Gutiérrez, asambleísta. Vean, en este país todo se puede repetir. No, pero digo, el karma de la izquierda democrática. No, de ninguna manera. Yo creo que está claro que no hay causales de destitución del presidente de la República. Asambleísta Pazmiño, entonces, ¿hay o no hay votos para llevar adelante un juicio político? Bueno, eso ya está en la decisión de todos los compañeros legisladores, pero solamente déjeme aclarar esto. El compañero Leonidas Díaz ha sido claro. Pide la renuncia de quien es el mayor problema del país y de todos los ecuatorianos, que es el señor Guillermo Lasso Mendoza. Y eso ha sido muy claro y muy enfático en sus tweets y en sus pronunciamientos y ruedas de prensa que ha dado. ISA quiere que gobierne Borrero. ISA quiere darle una solución constitucional al país. Caso contrario, nos vamos a volver lo que pasó en Perú. ¿Y qué pasó en Perú? Tomó una decisión apresurada el presidente, luego le destituye el Congreso y luego este abuso de estas fuerzas de la nueva presidenta contra el pueblo. El pueblo ya se pronunció y hay que respetar la democracia, y acá en el país de igual manera queremos respetar la democracia. ¿Y qué ha dicho los ecuatorianos? Con un 30% lo pusieron al señor Guillermo Lasso como presidente. Están viendo tantos entramados de posible corrupción, de posibles vínculos del narcotráfico, y ¿qué han dicho los ecuatorianos en las urnas? Ya no queremos seguir gobernados por este presidente. Le dijeron, no, señor presidente. No significa que no quieran. Pero le dijeron, no, señor presidente, pese a las preguntas que pusieron. Nosotros tenemos una inseguridad. No se ha dado solución a la seguridad del país, no se ha dado solución a ningún punto básico para todos los ecuatorianos. Queremos nosotros con este modelo de privatización tratar de gobernar. Y más aún, déjeme solamente en esta parte de la ley que mencionaba la legisladora Cordero. Decía que la ley es clara y que la ley permite que se le dé un decreto y todo el poder a una sola persona, delegado del presidente. En la EMCO. En la EMCO, sí. Pero hay un artículo 8 que dice y manifiesta quién va a ser el presidente de esas empresas, y es el ministro del ramo. Aparte de eso está la Constitución, el artículo 154. Y yo me pregunto, ¿quién está por encima? ¿La Constitución o la ley? Y aquí es claro y dice cómo va a manejar las políticas públicas y las decisiones, que es el ministro del ramo. Entonces, no podemos alegar que nos estamos resguardando tras la ley para dar el poder a una sola persona. Y solamente esta partecita en cuanto a la desestabilización y al golpismo que nos quieren llamar. Debemos
podemos regresar a ver el pasado, y ahí está el pasado. Comenzar y hacer nuestro papel y nuestro rol de fiscalización y de llevar un control político y no cometer los mismos errores. Ahora debemos empoderarnos. ¿Cuál fue el error? ¿No haberle en la juzgado, actual asamblea? haberle tumbado a Lucio o no haberle juzgado a Correa? De no hacer un control político, de no hacer el rol de fiscalizador. ¿Debieron haber hecho un control político a Correa por Debieron narcovalija haber hecho todo un control político, debieron haber permitido que presenten tanto las pruebas de cargo y de descargo. Pero ahora me hago cargo de esta asamblea, como me han elegido para defender al pueblo ecuatoriano. Voy a un siguiente corte comercial. Y en la crisis política de esta semana, el debate sobre la libertad de expresión, sus límites y el asedio del poder ha cobrado protagonismo. Volvemos enseguida con más. El martes pasado, el presidente de la República emitió un duro comunicado y una cadena nacional para cuestionar el trabajo periodístico de un medio digital que ventiló el informe archivado por la Fiscalía y la Justicia sobre los nexos de Rubén Cherres, la mafia albanesa y posibles tentáculos con el gobierno a través de Danilo Carrera. La posición del presidente Lasso ha sido centro de un polémico debate. Ustedes saben que he respetado al que piensa diferente, e incluso a quien difama, y me he mantenido prudente, confiando que la verdad los golpee. Pero mi paciencia tiene un límite, y el descaro de ellos es ilimitado. Ya los 15 minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron. Aquí está un gobierno serio, transparente y fuerte, y vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana. Mireya Pazmiño, ¿cómo miramos esta cadena? Bueno, realmente el presidente está bastante alterado, sí, descuadrado del enfoque de lo que es presentar una investigación y presentar la transparencia de la información. ¿Quién es el culpable aquí? ¿Quién presenta y aclara al país de una investigación que se está haciendo o quién oculta esa información? Aquí no se pretende desestabilizar o pretender golpear. Nuevamente, repito estas palabras porque eso es lo que le están poniendo. Y nosotros lo que queremos es darle una salida constitucional al país. En diferentes palabras es Mire, lo que... la desestabilización lo hace el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque pretende protegerle a su cuñado, y él lo menciona. Dice que su cuñado no ha sido suspicaz para nombrar o considerar tener sus amigos. Una persona de 80 y pico más de años que haya tenido una experiencia como empresario, como banquero, y no tenga esa suspicacia de ver quiénes son sus amigos o ver a qué, no sé a qué se refieren, ¿no? Si es a sus amigos o si es ver y elegir a ministros para poner en ciertos espacios políticos. No, lo que le digo es que un poco la reacción que tiene el presidente, con otras palabras y un contexto quizás distinto, se parece mucho a la que tuvo Leonidas Issa cuando fue maltratado en un canal de televisión. Mire, Leonidas Issa le dijeron cuando vino con sus protestas contra un sistema que encaja todo lo que es el entramado de poder en una sola persona, de tratar de llevar a la privatización y no de buscar nuestros derechos. Me refiero a la forma en la que fue maltratado. ¿Qué le dijeron al compañero Leonidas Issa? Que fue financiado por el narcotráfico. Eso lo dijeron. ¿Dónde están las pruebas? Presentaron las pruebas, presentaron la denuncia a la Fiscalía y ahora ¿quién es el culpable o a quién más o menos le vinculan con el narcotráfico? Bien. Es al señor Guillermo Lasso. Ana Belén Cordero, entonces es cuestión de pruebas. ¿Cómo entender esta posición de Lasso en la cadena nacional? Que ha sido objeto de críticas, ¿no? Mire, yo quiero tomar un poco, retomando las palabras del asambleísta Pazmiño, a Leonidas Issa en este mismo medio de comunicación que hoy llaman a comparecer y lo toman como prueba fidedigna para una potencial causa de destitución, fue el que lo insultaron en su primer programa y tuvo que salir del aire de un canal de televisión justamente por esos insultos a un líder social. Yo me pregunto, y ahí tomo las palabras del asambleísta Pazmiño, dice, regresemos a ver el pasado. Yo sí veo que están regresando a ver el pasado constantemente porque están siendo también el vagón trasero del correísmo, como mencionó, tomando las palabras de Dalton Bacigalupo. ¿Quién es
Leonidas Issa, pues, o qué elecciones ha ganado Leonidas Issa para pedir la renuncia del presidente de la República, que dice quién es él para decir que quiere dar una solución constitucional. El presidente de la República llegó al poder con el 56% de los votos. Y si vamos a indilgar los resultados de la consulta popular, entonces el gobierno tiene el 46% de aceptación, que fue lo que tuvo en promedio la consulta popular, señores ecuatorianos. Aquí lo que hay que tener claro, efectivamente, es que este gobierno ha sido el primero en garantizar la libertad de expresión. ¿O no recuerdan pues que en las primeras 24 horas del gobierno, con decreto número 2 del presidente de la República, se derogó de un tajo esa ley mordaza que hoy les permite decir lo que dicen? Y más allá de eso, al presidente Fundamedios está todo en el derecho de decir lo que fuese, pero hay una diferencia entre libertad de expresión y responsabilidad ulterior, que eso lo ha dejado clara la Ley Orgánica de Comunicación, que aún está pendiente el reglamento. Yo quiero aclarar un tema puntual que se dijo hace un momento, Carlos, y es sobre el hecho de los presuntos nexos con el narcotráfico. Mire, ¿quién ha sido pues el presidente de la República? Porque yo justamente saqué un promedio que ha incautado más droga en este país. El gobierno de Correa y de Moreno, en promedio, en todos los 16 años que estuvieron al mando, incautaron 50 toneladas al año de droga. El presidente Lazo solo el año pasado incautó 350 toneladas de droga y en lo que va del año ya va incautando 80. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les están dañando el negocio. Como les están dañando el negocio y el enemigo principal de dañar el negocio es el presidente Guillermo Lasso, queremos su salida o queremos su cabeza. No seamos golpistas, vamos a aprender a perder democráticamente en las urnas. ¿Habrá votos para sacar al presidente en un juicio político? Bueno, eso, como dijo la asambleísta Pazmiño, es un tema que se decidirá en el Pleno. Yo creo que lo que no hay es un ánimo desestabilizador de los ecuatorianos y no podemos atribuirnos, ni siquiera a los 137 asambleístas, esa representatividad del clamor ecuatoriano en las urnas. Bien, ahora, Dalton, yo quisiera un poquito reflexionar la posición, las críticas que ha recibido el presidente por la cadena del día martes, cuestionando el papel de este medio digital, pero ¿qué está pasando con el presidente ahí? Porque también si pudiéramos unir eso a todos estos desaguisados con la Fiscalía, con otras funciones del Estado. ¿Qué está ocurriendo en el gobierno ahí, desde su punto de vista? Vea, lo voy a decir abiertamente, como normalmente hablo yo. Yo creo que el presidente de la República, como político, peca de inmadurez emocional. Él tiene que tener mayor equilibrio en sus emociones. Como lo ha dicho un periodista que yo respeto mucho, José Hernández de 4 Pelagatos, el presidente no puede desde el poder amenazar a la prensa. Estamos viviendo en una democracia y la prensa es un baluarte, es un basamento fundamental del ejercicio democrático. Así que por muy irritado, por muy disgustado que esté, él debe saber que como estadista no puede, como jefe del Estado, no puede amenazar a la Dalton, prensa. En función de lo que dice la asambleísta Ana Belén Cordero, ¿a quién le corresponde en el debate público debatir o cuestionar sobre cómo se están llevando adelante estas investigaciones periodísticas? ¿Le cabe eso al presidente de la República? ¿Él es el llamado a decir, están procediendo mal los periodistas, o eso se le debe a la credibilidad, a las audiencias, a la gente? ¿Cómo no confundir ese papel? A la opinión pública, a los actores sociales, a los actores políticos, a la academia, a la gente que reflexiona. Y yo diría, pues, a los periodistas en sí, que con su libertad de opinión tienen que ser una suerte de vigilias o vigilantes respecto, pues, de lo que está sucediendo en el país. Doctor, recordemos un poquito en 1990. Yo me acuerdo claramente, estaba en el colegio, y el presidente Borja hizo una cadena nacional y le dio un plazo de no me acuerdo cuántas horas al periodista Robadito, me parece, para que presente las pruebas sobre un supuesto acusación contra un hermano del presidente de la República. Caso contrario, cerraba, me parece que era Radio Sucre. Más o menos con diferentes personajes y diferentes contextos, pero más o menos es la misma situación de un presidente que reclama por la honra suya y de su familia contra un medio de comunicación. ¿Cuál es la diferencia? ¿También Borja se extralimitó? ¿Le faltó inteligencia emocional? Vea, el presidente de la República ha amenazado a la prensa en general. Eso no puede hacer un presidente. En el caso del doctor Borja, fue una respuesta más allá de la legalidad, para hacer entender a un periodista radiodifusor que no podía
bromear con la honra y la dignidad del jefe del Estado y simplemente le clausuró la frecuencia. Estuvo un año sin frecuencia esa radio y esa fue la respuesta de un hombre de honor y de un estadista contra específicamente la acción de un radiodifusor. ¿Hay diferencias, Ana Belén? Ninguna. No hay ninguna diferencia. De hecho, bueno, la principal diferencia es que el presidente no tiene ánimo alguno de clausurarle la radio, ni de romper periódicos, ni de insultar periodistas en sabatinas. Dalton dice que amenazó a toda la prensa. Eso es lo que dice Dalton ahorita, que el presidente amenazó a toda la prensa en la cadena. Bueno, esa es la apreciación del colega, yo respeto. El presidente no ha insultado ni amenazado a la prensa. Si hubiese amenazado a la prensa, hubiese aprobado pues la ley mordaza del correísmo que quiso plantear en la Asamblea Nacional y que llegó al Ejecutivo y que tuvo que voltearla nuevamente para garantizar estándares internacionales de libertad de expresión. Mireya Pazmiño, finalmente, ¿cómo queda el debate de la libertad de expresión en estos momentos? Bueno, primero solamente déjeme refutar una cosa. El reconocimiento que hace la legisladora Cordero al compañero Leonidas Issa. Es un líder social y es el representante de la CONAIE, del representante de las luchas sociales, de la resistencia y que siempre saldrá a protestar y ha puesto su voz en alto para estar en oposición a un gobierno que trata con sus políticas de favorecer solamente a un grupo de amigos o a cierto sector y no al pueblo ecuatoriano. ¿Va a haber movilizaciones indígenas pronto? No nos han dicho, no tenemos, por el momento no es esa la idea. La idea es que el gobierno se centre en lo que está haciendo y dé un paso al costado, dé la respuesta al país. O si no, desde la Asamblea Nacional, del juicio político dependería una movilización. Mire, hay que hacer nuestro trabajo y tenemos nosotros el respaldo del compañero Leonidas Issa que se hará respetar la voz del pueblo y la democracia en el país. Que no vengan a pretender que el compañero Leonidas Issa es algún desestabilizador, golpista. Es a él al que le han nombrado de varios epítetos tratando de descalificar lo que ha sido el compañero Leonidas Issa. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Dalton Basigalupo, ¿es políticamente correcto plantear un juicio político al presidente Guillermo Lasso? Yo creo que no desde el punto de vista del interés nacional. Yo creo que la mayoría ciudadana que no ha votado por el correísmo en las últimas elecciones va a defender la estabilidad institucional. Mireya Pazmiño. Bueno, el problema más grave y crítico que tiene el Ecuador se llama Guillermo Lasso Mendoza. Señor presidente, por dignidad y por respeto a las decisiones del pueblo ecuatoriano, dé un paso al costado, renuncie. Caso contrario, en la Asamblea Nacional se tomará decisiones constitucionales. Ana Belén Cordero, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es respetar una institucionalidad y un Estado de Derecho y la democracia elegida en las urnas en el año 2021. Con lo cual, el presidente Lasso deberá terminar su mandato y deberá respetarse lo que el pueblo ecuatoriano decide en las urnas. Y bien, en este día hemos visto cómo la débil capa de nuestro tejido democrático se sigue resquebrajando por cuenta de un gobierno aislado y muy proclive a la confrontación. Y también por una asamblea obstruccionista con una mayoría enfocada en que el Ejecutivo fracase. Así nos hemos pasado casi 2 años y seguramente pasará hasta 2025 si Lasso logra sostenerse en el poder. Detrás quedan los problemas que más le agobian al país, pues pesan los dogmas y las visiones únicas para solucionarnos y no la posibilidad de llegar a acuerdos. De lo que debemos convencernos en este momento es que no habrá ningún indicador que mejore, por fuera del orden democrático, la situación del país. Y el espejo lo tenemos en Perú, con protestas masivas desde diciembre pasado por el terrible error de un Congreso de sacar del juego a un presidente elegido para gobernar 5 años. En esa protección democrática, obviamente, cabe el respeto irrestricto a la libre expresión, pieza fundamental de una nación plural y moderna. Es una tarea de la que debe tomar nota el gobierno, por supuesto, pero también quienes ejercemos un periodismo responsable. Hasta el próximo programa. Y con estas reflexiones cerramos este análisis de En Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos también en Spotify en la lista de reproducción. Siga disfrutando del feriado con la señal de Ecuavisa. Nos vemos el próximo domingo.